Bien, seguimos en esta que es la revista más exclusiva de cada fin de semana, Rodando TV. Nos encontramos en el segmento de Cardio Rodando, desde INCARDIO, que es el Instituto Cardiovascular, Obesidad y Cardiopulmonar de San Francisco de Macorís. Esta vez nosotros vamos a compartir con el encargado de la unidad de neumología de INCARDIO, que es el doctor Jonás de Jesús, a quien agradecemos nosotros que una vez más nos haya abierto las puertas de este importante centro que está aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Doctor, saludos, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, Víctor, por venir otra vez y hablar nosotros de temas importantes de neumología y que el público conozca cada día un poco más de esta especialidad. Así es, doctor, gracias a usted por disponer de este tiempo. Este fin de semana vamos a tratar un tema sumamente importante y son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, doctor. Y de inmediato quisiéramos pues iniciar este conversatorio definiéndonos nosotros, cuando hablamos de enfermedades pulmonares de obstrucción crónica, ¿a qué nos referimos? Son enfermedades las cuales se han provocado en la vía aérea, sí, porque así mismo engloban muchas. Son enfermedades que afectan la vía respiratoria, sobre todo los bronquios. Los bronquios son como unos tubos que tiene el pulmón, por lo cual entra y sale el aire. Entonces, cuando por condiciones, ya sea por ejemplo el cigarrillo, la quema de basura, la leña, cocinar con leña, con carbón, el trabajo por ejemplo en granjas, el trabajo en parcelas de arroz, toda esa inhalación que va teniendo la persona con el tiempo va remodelando como el interior de esos tubos, que son los bronquios. Y entonces al final de un tiempo, no de la vida sino de un tiempo, la persona, dependiendo de su predisposición a una enfermedad pulmonar, puede provocar lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en abreviatura sería EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo le digo a mis pacientes que es una enfermedad parecida como al asma, que la gente conoce mucho más el asma. Entonces, o sea, la asocia con el asma, porque realmente exacto, no es asma. No es asma, porque el asma depende más de factores genéticos, ambientales, mientras que el EPOC es una enfermedad que se provoca. Es decir, que una enfermedad que de una manera u otra el paciente la ha provocado en él, ya sea de una manera directa o indirecta. Y entonces la comparo con el asma porque los síntomas son muy parecidos. Falta de aire, tos. Entonces, como se parecen, así el paciente como que se ubica un poco en la enfermedad. Doctor, ¿cuáles son entonces las consecuencias que podrían venir ya con esos problemas pulmonares? Sí, lo principal son los síntomas que el paciente tiene. O sea, disminuye la calidad de vida del paciente. Porque un paciente que va a tener dos vertientes, o un paciente que va a tener una tos crónica, una bronquitis crónica, es decir, una tos, un paciente que siempre tose, y eso incapacita incluso el trabajo y la vida diaria. O va a ser otro paciente, el cual va a ser un paciente enfisematoso, es decir, un paciente que le va a faltar el aire. Es decir, que es una enfermedad que puede ir debilitando la calidad de vida del paciente. Y, disculpa, para terminar la idea, lleva incluso a la insuficiencia respiratoria, que es una enfermedad en la cual las personas viven con un oxígeno en la casa para poder vivir. Y la peor complicación de todo esto es que puede llevar a un cáncer de pulmón. O sea, esa falta, esa tos, esa falta de aire, esa insuficiencia respiratoria, es lo que puede llevarlo a que posiblemente eso pueda traer como consecuencia que pueda padecer un cáncer. Más o menos, no serían los síntomas que llevarían a la enfermedad, sino más bien los síntomas son los que representan la enfermedad en sí, pero lo que lleva al cáncer va a ser la condición que produjo. Por ejemplo, no es igual. Hay un mayor porcentaje de personas con cáncer por tabaco, o sea, por fumar cigarrillo, que por haber cocinado con leña. No sé si me doy a entender. O sea, tanto el cocinar con leña como el cigarrillo llevan al EPOC, pero hay un mayor porcentaje de pacientes que desarrolle cáncer por el cigarrillo que por la quema de la leña. ¿Por qué? Porque el cigarrillo, usted sabe que tiene muchos compuestos, que muchos son cancerígenos. Entonces los dos pacientes tienen la misma enfermedad. Pero este que fumó llega más rápido al cáncer, porque ya hay en el compuesto del cigarrillo sustancias
que llevan a producir el cáncer. Mientras que en esta, ya el paciente con la leña tiene el EPOC, pero ya dependería también de factores genéticos. Por ejemplo, un familiar con cáncer, otras condiciones de salud que también se asocian al cáncer. Como que necesita más condiciones para llegar al cáncer que un paciente que fume. Entonces estamos, doctor, frente a un paciente, o estamos hablando de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Un paciente que tiene ese contacto, como usted decía, con leña, por la absorción de ese humo, esa tos, esa insuficiencia respiratoria. Podemos decir que estamos posiblemente frente a un paciente que en el futuro podría descubrirse un cáncer. Entonces, vamos a hablar ahora del asunto preventivo. ¿Cómo Exacto. podemos prevenir que un paciente con esas características pueda degenerar en un cáncer? Exacto. Lo primero es que todo paciente fumador o paciente, en ese caso, que haya tenido contacto, ya sea, por ejemplo, una persona, un agricultor, una persona que trabaje, por ejemplo, en una fábrica que hayan compuestos químicos, metales, personas, por ejemplo, que además de que hayan cocinado con leña y todo esto, trabajadores incluso de área doméstica, con mucho cloro, detergentes, ¿verdad? Entonces, todo eso son factores de riesgo que llevan a enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque todo eso se inhala. Entonces, ya ese paciente, con esas condiciones, debe de ir a la consulta. Entonces, ya estando en la consulta, se evalúa cada paciente. Y entonces, evaluando cada paciente, se determina el seguimiento. Porque no porque el paciente tenga un EPOC vaya a desarrollar un cáncer. Deben de haber otros factores que lo van llevando a ser un paciente con riesgo de esta enfermedad. Es decir, que cuando uno lo ve al paciente, bueno, determina por pruebas, tanto lo principal es el interrogatorio y el examen físico del paciente. Eso es lo principal. Ya luego de ahí se determinan una serie de pruebas, ya sean tanto funcionales como de imágenes, que nos ayudan a complementar el diagnóstico. Y ya en ese momento, dependiendo cómo nos dé cada tipo de evaluación, entonces ya ahí sí podemos determinar cuál paciente podría verse en la triste como predisposición a poder presentar un cáncer de pulmón. Doctor Jonás de Jesús, quien es neumólogo, encargado de la unidad de neumología de aquí de Incardio. Vivimos en un país tercermundista, ¿verdad?, subdesarrollado. Y ese tipo de pacientes, de personas que hemos estado mencionando, se hace casi imposible evitar tener ese contacto con ese tipo de sustancias que podrían degenerar en el futuro en un cáncer o problema de pulmonar, ¿verdad?, de obstrucción crónica. Hablamos de prevención. ¿Cómo evitamos nosotros que una persona se vea involucrada en una situación como esa? Sí, bueno, lo primero sería concientizar. O sea, nosotros que podemos, usted tiene este medio para poder llegar a las personas, concientizar en el uso. Por ejemplo, hay personas que no se le puede quizás evitar por completo lo que hace porque tal vez es un medio de trabajo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el campesino, que exacto, es casi imposible evitar tener ese contacto, claro, con la leña. Claro, las amas de casa, ese contacto con sustancias como el cloro y otros detergentes. Sí, entonces en ese caso, ¿qué se hace? Primero que todo, lo más sencillo es tratar de estar en el menor contacto posible. Ya luego, si hay que estar, entonces en ese caso, utilizar mascarilla para poder evitar el contacto con el humo directamente. Y como volvemos desde el punto de que el paciente no lo puede dejar, estar en contacto con un neumólogo. ¿Por qué? Porque de esa manera iríamos de la mano viendo la evolución de ese paciente. ¿Entiendes? Porque de igual manera, así como hay personas que han cocinado toda la vida con leña o han fumado todo el tiempo, muchos años, y no desarrollan ninguna enfermedad pulmonar, hay otra persona que, siendo simplemente fumadores pasivos, personas que están indirectamente con esto, lo provocan. ¿Por qué? Porque hay una predisposición pulmonar para poder desarrollar la enfermedad. Entonces, lo más importante, entiendo en este caso, y como usted dice, por el hecho de que hay personas que no pueden dejarlo porque tal vez es un medio de trabajo o de conseguir como la vida. Entonces, en ese caso, lo más importante es estar en contacto con un especialista, en este caso, un neumólogo, para poder entonces dar seguimiento a la condición que pueda o no haber en el pulmón.
Doctor, como aprovechar esta oportunidad que estamos en este segmento de Cardio Rodando y con usted, que es el encargado, reiterar, de la unidad de neumología de aquí de Incardio, ha mencionado en múltiples ocasiones en este conversatorio el asunto de los fumadores, del consumo de tabaco, porque contiene sustancias cancerígenas, usted acaba de mencionar, porque hay personas que se pasan, por ejemplo, toda una vida utilizando el cigarrillo, el tabaco, o consumiendo tabaco, y al final nunca tienen problemas, primero que problemas pulmonares, mucho menos una obstrucción crónica, y posteriormente tampoco desarrolla ningún tipo de cáncer. ¿A qué se debe que ese tipo de personas no tiene esa consecuencia? Sí, como decía, ya ahí dependen de condiciones, por ejemplo, hábitos de salud de la persona en cuanto a la alimentación, un componente genético también, o sea, que en esa familia no hayan antecedentes de neoplasia, porque eso, mientras más factores de riesgo hay, pues más aumenta la posibilidad de haberlo. Pero también depende mucho de cómo fue el hábito también. O sea, ahí la respuesta en sí no tendría como una respuesta en particular, porque ya eso dependería como de muchas cosas, de muchos factores, para no tenerlo. Lo que sí es seguro es que quien lo hace sí tiene riesgo de padecerlo. No solamente de una enfermedad pulmonar, porque por ejemplo el cigarrillo se relaciona mucho al pulmón, porque obviamente humo va al pulmón y todo eso, pero nosotros tenemos pacientes que lo seguimos en la consulta porque llegaron a la consulta teniendo otra enfermedad, una enfermedad vascular, por ejemplo, una enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque el humo y todo esto va también al torrente sanguíneo circulatorio, entonces va dañando otros órganos que tal vez la condición pulmonar sea la última que ellos se den cuenta que tienen, y llegaron a nosotros porque el especialista, en este caso por ejemplo nosotros aquí en Cardio con el doctor Rodríguez, es que él nos lo envía a nosotros el paciente, porque el paciente ya tenía desde antes una condición cardíaca que la produjo el cigarro. En conclusión, yo creo, doctor, que lo que hay que hacer es cuidarse, evitar lo más posible tener ese contacto con ese tipo de sustancias que te pueden causar este tipo de problemas, porque hay gente que muere, por ejemplo, con problemas en el hígado y nunca ingirió un cc de alcohol. O sea, que en conclusión lo que hay que hacer es cuidarse de no tener el contacto lo más directo con este tipo de sustancias. Doctor, con nosotros agradecido una vez más que usted haya compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. De Cardio Rodando aquí desde Incardio, que es el Instituto Cardiovascular, Obesidad y Cardiopulmonar, que está aquí en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís. Enfermedades pulmonares, obstrucción crónica, es el tema que hoy compartió con nosotros el doctor Jonás de Jesús, quien es el encargado de la unidad de neumología de Incardio. Gracias, doctor, por compartir con nosotros este segmento. Vamos a la pausa, regreso, pues seguimos con el contenido que hemos preparado este fin de semana para todos ustedes en esta que es la revista más exclusiva de cada fin de semana, Rodando TV. Mantener una salud estable y llevar un perfecto control puede ser visto como algo complejo. En Incardio tenemos especialidades enfocadas en corazón, nutrición, pulmones y tratamiento de venas. Desde los más jóvenes hasta los más adultos, tu evaluación médica será totalmente completa. Con los más altos estándares tecnológicos y profesionales, el diagnóstico final será mucho más seguro y confiable. Y sin importar desde dónde nos visites, en Incardio serás evaluado y diagnosticado en el menor tiempo posible. Instituto de Cardiología y Obesidad, Incardio.